este programa es extraño porque cuando lo estén escuchando, probablemente tú no vas a estar. Con nosotros. ¿Cierto? No, Suena como... No vas a estar entre nosotros. Me estás desahuciando. Sí, no es por ese motivo, pero antes de eso creo que es bueno Mejor decir... conversemos, sí. Sí, antes de eso es bueno decir que este capítulo va a salir el lunes, porque hicimos una planificación. Sí, queremos tuvimos ordenarnos. Jornada de reflexión, ¿cierto? Sí, y a partir de del bullet journal Exacto, que estoy siguiendo. A partir de ese bullet journal... Nos aclaramos, ¿cierto? Claro, organizar mejor. Entonces, supimos que durante la semana teníamos poco tiempo, tanto tú como yo. Exacto. Pero los fines de semana teníamos tiempo, por lo tanto siempre grabábamos fin de semana y intentábamos sacarlo ese mismo fin de semana. Sí. ¿Cierto? Y era de toda lógica. Era muy lógico, en que realidad. teníamos que haberlo tirado el lunes. El lunes emitido el podcast. Exacto. O martes, pero no el fin de semana porque retrasaba todo. Entonces, nuestro plan va a ser grabarlo el fin de semana. Sí. Y todos los lunes va a salir el capítulo. Exacto. Esperemos cumplir con esta promesa. Bueno, si no, ya saben que los bullet journals son un fracaso. Exacto. No, pero tenemos más posibilidades con este método. Sí, bueno, igual hay justo esta semana, ya justificándose el tiro, justo esta semana, chiquillos, perdona. El plan falló. Puede que haya problema. En het minste wat ik zeg vind jij gezeik. Dus ga je best maar doen als jij wilt dat ik blijf. Oh, ik zie dat. Como la pésima alumna con él. Sí, no, pero esta semana sale. No, es que quiero. Sí, si todo sale, todo bien. Sí. Lo que pasa es que yo quiero ponerme el parche en telería y comentarles a los amigos. Claro. Que nos ¿Por escuchan, qué tú no vas a estar, cierto? Claro, que en el estreno de este capítulo. Exactamente. Que voy al sur a. Bueno, primero una colaboración que tenemos con unos colegas a la Universidad de Concepción. Así que voy a aprovechar de ver ahí. Claro. A algunas amiguitas que hace mucho no veo. A tu antigua vida de universitaria. A mi antigua vida, sí, pues yo me formé en la Universidad de Concepción. Claro. Ese es mi alma mater. Todos tus colegas, amigos. Exacto. De toda la vida casi. Sí, así que voy esta próxima semana ya. Y luego me voy para Navidad a Temuco. Claro, calza tu viaje a Temuco. Exacto, sí. Y tú te quedas aquí porque alguien tiene que cuidar al hijo. Y yo me quedo con Sagan, a celebrar con Sagan en la Navidad. O sea, pero parece triste, pero no es tan triste. ¿Podríamos comprarle un gorrito? Podría no ser. Alcanzar, no creo que lo vendan. No creo que para gatos va a ser difícil. Sí, justo en ese tiempo, sí. Podrías hacerle un gorrito. Sí. Bueno, tú vuelves después para Año Nuevo, me imagino. Lo imagino. Sí, cuando vuelves. Claro, me imagino que Sagan va a preocuparse porque tú no vuelves. Sí, yo voy a estar acá, voy a echar de menos. Los voy a echar de menos. Exacto. Ese es el plan, ¿cierto? Sí, exacto. Así que ahí me justifico por si pasa alguna cosilla. Alguna cosa. Sí. Esperemos que no. Sí, esperemos que todo salga bien, porque estoy muy entusiasmada con ese viaje. Sí, va a estar entretenido. Va a estar entretenido, voy a ver gente que hace muchos años que no veo. Así que eso. Pero este capítulo no se trata de los viajes ni de justificaciones. Claro. Se trata de algo un poco más interesante. Hoy les vamos a hablar sobre un libro, que en realidad es un libro que tú leíste y yo escuché. Y tú escuchaste. Digo al tiro que a su vez es una fibra, por eso que también tiene que ver, es una fibra con que tejedoras y tejedores tejen, ¿cierto? El libro se llama Seda. El libro se llama Seda y es de Alessandro Barico. Es un libro bien cortito y para mí lo encontré hermoso. Es súper cortito, sí. ¿Él es de qué nacionalidad es? Es italiano, es un actor italiano, sí. Barico. Sí. Barico, exacto. Tan obvia yo. Sí. Bueno, para poner en contexto el libro, porque el libro no es que se llame Seda solo como por una metáfora, ¿no? Claro. Sino que además, se llama Seda también por algo, por el significado también y la definición y el concepto que hay detrás de la fibra también. Claro. Hay un equilibrio en lo que representa la seda, metafóricamente, digamos, y la fibra, porque el libro en ese sentido narra la adquisición de esta fibra natural desde Japón, digamos, y ya detrás hay toda una historia también un poco que tiene algo que ver con la seda también, con lo impalpable, con lo... Exacto. De a poco
poco vamos a ir desarrollando un poco más esa idea. Exacto. Sí. Y como a mí me causó mucha curiosidad cuando lo estaba escuchando sobre lo que estaba detrás de la producción de la seda, porque hablan también de un contexto histórico en el libro, claro, de lugares de producción, y empezaron a surgir preguntas como dónde empezó la producción de seda, cómo descubrieron que de un gusano podían obtener esta fibra, hilarla. Bueno, uno se imagina al tiro culturas milenarias, pues, y no estaba muy errada. Me puse a buscar alguna publicación sobre la historia y encontré una que les voy a leer un pedacito donde más o menos da un barrido, bien breve de cuáles son los orígenes. La publicación, como buena científica tengo que citarla, de Laura González Chavarría, y se llama Generalidades de la seda y su proceso de teñido, y también otros autores. Dice: los orígenes del uso de la seda como materia prima textil se sitúan en China, donde su producción comenzó con la cría del gusano hace más de 5.000 años. Luego se introdujo en India, que actualmente es el segundo mayor productor y consumidor de seda en el mundo. Posteriormente se expande a todo el continente asiático para después establecerse en Europa. La sericultura, que se le llama a este oficio, llega a América Latina en la época de la colonia, o sea, bastante posterior, de manera intermitente, hasta que en la década de 1970 y 1980 se consolidan la mayoría de los proyectos productivos que existen en la actualidad, y particularmente mencionan a Colombia y asociaciones que se han creado para el desarrollo sustentable de esta fibra. Claro. Y justamente este libro está situado además, ¿cierto? Bueno, entre Asia y Europa, que son también tiene que ver, ¿cierto?, con la historia más, como el comienzo de esta historia de la seda, ¿no? Sí, tiene que ver con un poco, quizás no tan remoto como los chinos, digamos, pero sí con Japón, que de hecho hablabas de la colonia. Interesante eso, ese dato no había leído el resumen de este paper que leíste, que tiene que ver con que dijiste que la colonia, claro, y resulta que en 1850 por ahí se sitúa la época Edo, que es la época en que Japón se cierra, y justo coincide en 1800, que es un poco nuestra colonia chilena, digamos, desde 1800 en adelante es como la colonia de nosotros, ¿cierto? Entonces es interesante el vínculo de cuando llega a Latinoamérica, como dice el artículo, ¿cierto? Es justamente cuando Japón abre la frontera, porque hay un momento cuando termina la era Tokugawa, digamos, y comienza la era Meiji en Japón, abren la frontera y el comercio empieza a aparecer y y Japón se vuelve una potencia a raíz de esta abertura de frontera. Y ahí la seda sale también, porque en ese momento hay muchos registros de series, películas incluso, que hablan de la seda como en Japón como un secreto muy celosamente guardado, cómo alimentan los gusanos, etcétera. Entonces todo un poco también se refleja en este libro. Aunque su padre hubiera imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que por singular ironía traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Hervé Joncourt tenía 32 años. Hervé Joncourt compraba y vendía los gusanos de seda cuando ser gusanos de seda consistía en ser minúsculos huevos de color amarillo o gris, inmóviles y aparentemente muertos. Creo que es interesante que compartamos las dos experiencias que tuvimos, cómo nos aproximamos a este libro, porque si bien yo lo leí, tú te aproximaste desde otra vereda, ¿cierto? Yo escuché el libro, lo escuché por audiolibro, por Audible, por esa aplicación. Y qué, en general, ¿cómo encontraste el libro? ¿Qué te pareció? Mira, mi primera impresión fue que dije, hoy como medio lento. Sí. Bueno, ustedes saben, ya creo que fui bastante clara y el episodio pasado diciendo mi problema con la dispersión. De hecho, algunos me escribieron así como
Como, pobrecita. Claro, no inspires más pena. Otros me entendieron, más, sí. Claro. Dijeron, a mí me pasa también, yo soy súper dispersa. No queremos terminar con depresión. ¿Ya? Eso, claro, pero no voy a centrarme en mí esta vez. Porque creo que me excedí un poco en el libro. Sí, pero en el libro. Ya, pero a raíz de este problema, porque lo quiero decir porque a lo mejor es un problema mío. Sí. Que me pareció que el relato de la persona... Puedo complementar eso. Dale, me pareció que el relato de la persona que leía el libro, porque pueden haber, en los audiolibros puedes buscar distintas alternativas de relato. O sea, pueden haber distintas personas que lo estén hablando, digamos, leyendo. Sí. Entonces yo tomé el primero nomás, que me pareció. No vi si habían otros audios disponibles. Claro. El que me tocó a mí, el que leí yo, o sea, el que escuché yo, me pareció lento el relato. Sí. Me parecía como bastante redundante las ideas. Claro. Y por lo mismo me desconcentré y me costó hilar la historia. Sí. Creo que me hubiese costado menos y me hubiese parecido más ágil, porque el libro es súper corto, entonces me parecía... De hecho, el audiolibro es como de 1:50, no sé, una cosa así. Sí, pues sí, es muy corto. Menos de 2 horas dura. Claro, entonces yo me quedé con la sensación de pensar, oye, esto lo podría haber leído más, o sea, haberlo leído me hubiese parecido mucho más entretenido, solo por una impresión. Sí. Pero sí, me pasó eso, que lo encontré un poco lento, no malo, de hecho me gustaron varias partes. Claro, y la historia en general, o sea, porque una cosa es la forma y otro es el fondo un poco del libro, ¿cierto? Y en el fondo del libro, ¿qué te pareció bueno? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Encontraste que no? ¿Cuál fue como la...? Cuando ya uno sabe el final, se me completa la historia y me parece súper bonita. Sí. Siendo honesta, hasta la mitad, digamos, no tanto. Claro, sí. Pero nuevamente puede ser porque yo tampoco me concentré mucho en escucharlo, lo estaba escuchando mientras hacía otras cosas, entonces... Sí. Bueno, no fue, creo que la mejor forma de aproximarme al libro. Sí. Mira, desde mi punto de vista, te encuentro mucha razón en varios puntos que tú los enfocas desde una perspectiva y para mí es la misma imagen, pero vista desde otra perspectiva, ¿cierto? Uh-huh. Para mí, creo que te lo comenté, que el audiolibro lo encontré bueno, pero quizás no tan bien logrado, porque lo que intenta hacer el audiolibro, o esta cadencia en la voz de la persona que narra, es representar esta narrativa, ¿cierto? Uh-huh. Muy introspectiva. El problema está que al ponerlo en la voz te fuerza un poco esa introspección. Al momento de leerlo, cabe en el lector que eres tú. Es más fácil, digamos. Claro. Es más ágil, tú le das la agilidad. De hecho, tú partes leyendo, me pasó a mí con el libro, tú partes leyéndolo como cualquier libro. Eso es lo bonito. Y luego te das cuenta que el libro está tocando teclas más profundas, más íntimas, más como la seda, ¿te fijas? Mucho más delicado el libro en ese sentido. Entonces te vas como acomodando a esta narración. Entonces todo lo que tú me dices que lo encontraste redundante, en el fondo es esta sutileza que es un poco como un mantra, ¿te fijas? Un mantra oriental, podría decirse, de alguna forma. Pero al momento en que te lo diga la persona que lee el libro, en el audiolibro, suena repetitivo, pero si tú lo leyeras te podrías ir adecuando y acomodando a que verías como un símbolo esa repetición, ¿cierto? Sí. Y verías ciertos cambios en esta repetición que te generaría como placer al escucharlo, digamos, porque tiene mucho de esto oriental. Entonces, en el fondo el libro, varias personas lo han comentado de distintas formas, digamos, y todos coinciden que hay dos tipos de lectores. Uno en los que les pasa esto de no logran dar con esta clave, ¿cierto? Conectar con esto, incluso leyéndolo. A ti te pasó por el audiolibro, yo lo entendí perfectamente, pero incluso leyéndolo no dan con esta clave y lo encuentran monótono, repetitivo en muchos casos, pero si logras dar con esta que está narrando otra cosa en el fondo, está narrando algo que está velado, una historia más sutil, ¿cierto? Si logras conectar con esa historia sutil que te están comentando, con pequeñas repeticiones, pero como el relato es lento, entre comillas, o no es lento, pero la historia es muy sutil, que donde pareciera que nada pasara, pero todo pasa bajo las aguas, digamos. Claro. Si logras dar con esa clave, te maravilla. Es muy profundo el libro. De hecho, después de que lo conversamos, me pasó eso, como que lo miré después con otros ojos, con el relato que estaba escuchando. Con otra lectura en el fondo. Sí. O sí, con otros oídos. Pasa el libro, claro. Pasan con los libros siempre que muchos libros, varios libros en realidad, y muchos libros, tú los lees y no te parecen tan buenos, y luego con una segunda lectura lo encuentras maravilloso. Me ha pasado, muchas veces pasa. Y creo que Seda es un libro de esos que uno tiene que darle oportunidad, quizás más de una vez, depende de qué tipo de lector sea, ¿cierto?
Hay que decir que, bueno, el resumen es un francés, ¿cierto? Dale tú, porque a ti te sale mejor el francés. Hervé Joncourt. Yo decía el Belloncourt. Claro. Hervé Joncourt es un francés que vive en una villa de Francia y tiene una pequeña hilandería, se podría decir, ¿cierto? De gusanos de seda, pero muy desde lo local, digamos, ¿cierto? Sí. En esta época que estamos hablando. Y luego llega una especie de peste o algo así, de plaga, ¿cierto? Que merma su cosecha o su crianza de gusano. Su crianza de gusano. Y a raíz de unas amistades que tienen en este pueblo de Francia, le dicen, mira, pero hay un lugar lejos que tienen los mejores gusanos de seda del mundo. Y ese es Japón, ¿cierto? Y está en este ambiente de, como te decía yo, Japón estaba cerrado, era feudal. Si te quedabas eras pena de muerte, si te quedabas en Japón. Los habían sacado. Claro, monjes, toda esta gente se había ido. No sé, ¿te acuerdas? El último Samurái narra un poco lo posterior, pero hay una serie que se llama Shogun que narra justamente esa época del Japón antiguo Shogun, esa serie, y narra este Japón cerrado al turismo, a los negocios, a los comerciantes, a todo eso, incluso a las religiones, ¿cierto? Bueno, justo él llega cuando se estaba empezando a abrir este comercio y, haciendo muy breve la historia, es que él logra obtener gusanos, se los lleva a su pueblo, en su villa en Francia, y se hace millonario, digamos, muy rico con los bienes que le da a estas hilanderías. Y en esta historia que va contando él, a mí me gustó también porque tiene que ver con los viajes, y a nosotros nos gusta mucho viajar, ¿cierto? Sí. Y él narra todas estas historias, las partes que tú dices que se repiten. Él está haciendo énfasis a este viaje que hace muchas veces. Y hace todo el recorrido desde Francia a Japón y va haciendo como distintas paradas emblemáticas en distintos puntos de este recorrido. Siberia, etc. Cada año, a principios de enero, partía. Atravesaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Seleccionaba los huevos, discutía el precio, los compraba. Después retornaba, atravesaba 1.800 kilómetros de tierra y 1.600 millas de mar y volvía a la Ville-d'Hier. Generalmente el primer domingo de abril, generalmente a tiempo para la misa mayor. Trabajaba todavía 2 semanas más para preparar los huevos y venderlos. Durante el resto del año descansaba. Sí. Y él, en la repetición, va nombrando, el autor, digo yo, Barico, va haciendo énfasis a que hay cambios. Entonces, el lago que estaba en Birmania cambió de nombre, ahora tiene otro nombre. Sí. Y va avanzando la historia, y luego, cuando vuelve a hacer el viaje, porque va varias veces a Japón, va cambiando los nombres de distintos pueblos. Y eso evidencia que hay mucho tiempo en que él viaja a Japón y vuelve a Francia. Pero eso no te lo dice el libro, pero tú lo vas entendiendo con estos gestos o símbolos que van presentándose. Y paralelamente, que es interesante eso, se vive una historia romántica entre el protagonista y una hija no una hija, una hija, se podría decir, de... ¿Mercader puede ser? No, era... ¿Un productor? Es un shogun, es el shogun es un agente de poder, un político, que en esa época manejaban todo, eran comerciantes y todo. Sí. Era la esposa, era hija de las cúpulas de poder de los shogunatos, ¿cierto? Pero era la esposa, sí, ese era el problema. Ahora, todo este romance es súper sutil, es muy sutil. De hecho, hay sugerencias, no hay nada es muy como la seda. Sí, de hecho, por eso, el nombre, que es una de la trama central, ¿no? Claro. Que él habla harto de lo intangible, de lo que es casi como impalpable. Y toda la historia de amor que narra también lo narra desde ahí. Y eso, si uno no lo entiende de esa forma, te puede parecer lento. Porque él fue como mi primera... Como que yo no entendía como para dónde iba. Claro. Como por qué le da tanta vuelta. Y es por eso. Y eso me pareció súper interesante. Después de juntar las piezas. De darle vueltas al... Claro, porque... Pasa con todo lo que no estamos acostumbrados, de alguna forma. Hay que decir que también yo tengo más cercanía con Oriente que lo que puedes tener tú. Yo te he comentado. Claro. Yo estudié periodismo y en periodismo muchos años yo analicé películas orientales. Sí, entonces me es mucho más fácil leer los códigos. Eso no lo sabe, ahora se está enterando las personas que me escuchan. Pero por ese lado también se explica. O sea, yo entiendo de que quizás no conectaras con la historia tan profundamente, pero claro, es normal. Como te digo, son libros
libros que muchas veces hay que darles varias oportunidades y luego ves como la riqueza que hay detrás. Claro, porque de hecho yo lo había estado tratando de leer hace rato y ¿te acuerdas? Desde que tu mamá me lo recomendó. Sí, sí. Y me había dicho, Paulita, léelo porque es una historia hermosa y no sé qué. Y estaba hace rato como en mí. De hecho, la tenía en la Kindle, bajada, lista para leerla. Sí, sí. Y me sonaba que... Entonces, como a lo mejor, como que estaba en expectativas, como en una expectativa distinta. Porque justo los libros que me había recomendado tu mami, que me los he leído todos, porque sus recomendaciones son muy buenas. Mi mamá es una excelente lectora. Es una excelente lectora. Entonces, además, no es solo que ella te recomiende lo que ella lee, porque es demasiado, sino que te recomiendo lo que a ti te puede gustar. Claro. Es como la perfecta, es muy genial, es muy genial. Es como la recomendación te perfecta. saca tu perfil, es como este libro te va a gustar. Entonces yo leo todo lo que ella me dice. Claro, en este caso tocaba otra tecla. Claro, ella entendía a lo mejor desde un punto de vista más emocional y todo. Entonces yo me fui un poco más literal, porque los otros libros eran mucho así como de historia. Claro. Y esta no tenía nada de... Como bueno, si hay una historia, ¿cierto? Como que se entiende, pero la metáfora detrás, en principio, que es que toma bastante del libro y a lo mejor como un tercio, no me logré conectar por eso quizás, porque estaba buscando como otra o estaba pensando en otra cosa, esperando otra cosa del libro. Puede haber sido eso, pienso. Claro, pasa eso. Es que, bueno, la idea no es, para mí en este caso, y yo creo que tú compartes también, no es como contar el libro completo. No, sí, porque la idea... Porque dejé como enunciado, ¿cierto? Dejamos enunciado porque la historia no termina ahí, digamos, sino que hay un giro hermoso, yo podría catalogarlo así, hermoso del libro, que siento que destruiríamos un poco esta fragilidad de la seda si lo contáramos, ¿cierto? Sí. Pero es hermoso. O sea, vale mucho la pena terminar de leerlo y ir deteniéndose en los detalles que van dejando Barico, como miguitas de pan, digamos, para darte cuenta de qué ocurrió en el fondo, ¿cierto? Hay con que este romance. No es un libro de lectura como, estoy en el banco, así voy a leerlo. No. Es como un libro como que hay que disfrutarlo, y es cortito, vale la pena. Eso. Lo que pasa es que yo, claro, para que no malentiendan también mi comentario, que pareciera que es como con lo que dijiste tú, nadie va a querer leerlo. No. Yo todo lo que estaba diciendo es como tenemos el primer una contraposición absoluta. Y más encima claro, y tú intentando así como algo hermoso y tú como mejorarlo. No, súper aburrido, no. Terrible, no. Por favor, no malentiendan, fue solo el primer tercio y en audiolibro. Ya justifiqué de que no es la mejor versión. Claro, sí. Y la voz que escogí tampoco era la mejor. Claro. Pero porque también había todo esto detrás. Pero cuando uno lo lee es un libro muy corto, entonces la verdad que no tiene tampoco sentido que vaya más rápido, si es súper corto. Es que eso es porque el libro... Cuenta la historia que tiene que contar y está súper bien. Y además bonita. El libro tiene esto de... Si se podría volver hacia lo asiático, tiene esto del haiku, que es esta poesía, ¿cierto?, japonesa, que es algo muy breve, alberga un instante o captura un instante que es muy significativo. Claro. ¿Cierto? Sí. Y es como un poco eso. Es una novela muy corta, pero extremadamente corta, y que es muy significativa en las pocas palabras que contiene. Entonces, es hermosa, yo lo encuentro muy... Y es muy redonda en el sentido de que mezcla todo esto, porque nosotros como lectores pertenecemos también a un mundo occidental, tal como el autor, ¿cierto? Y es como conectarse con el libro como estos dos mundos, o sea, con la sutileza del oriental en esa época, quizás de hecho ha cambiado mucho Oriente en la modernidad, digamos, pero en esa época se mantenían con estos códigos. Oriente siempre tuvo una espiritualidad que viene del Shinto, que son donde todos son espíritus, digamos. Claro. De eso se ha tomado el cine, otra literatura, no sé, hasta la música, ¿cierto? De Oriente. Entonces, cómo nos acercamos al libro es muy importante para degustarlo y saborearlo como la profundidad y toda la delicadeza que tiene. Claro. Es como, podría definirse también como un cuadro impresionista, ¿cierto? Que estos cuadros como Monet, estos cuadros de pintura donde se esbozan siluetas, ¿cierto? Sí. Y queda mucho a tu imaginación. Bueno, esa atmósfera donde hay cosas veladas, pero es hermosa a la vez, se puede apreciar en el libro. Sí. Entonces yo estoy haciendo el contrapunto un poco a tu... No, es una belleza, ¿no? Sí. Pero es eso, belleza, es un poco eso, sí. Es muy recomendado.
Sí, es muy recomendado. Y tomando como el otro punto más quizás como informativo del libro. Sí, que tiene mucho informativo. Sí, es que sobre todo la primera parte, hablan bastante de los procesos de producción de la seda. Exacto. Y también la historia. Entonces es súper interesante. La historia o sea, el libro cuenta, como decíamos, dos historias, ¿cierto? Esta historia de romance, pero a la vez, si uno se guía, como dices tú, en las partes de los hechos, está también todo el tema de la elaboración de la seda, digamos, y el cuidado de los gusanos, y a la vez todo el tema histórico, que es súper importante para entender qué pasó con la seda en el mundo. Eso, ¿cierto? Sí. Entonces, además que es una fibra tan fina, ¿no? A principios de mayo los huevos se abrían, liberando una larva que, tras 30 días de enloquecida alimentación a base de hojas de morera, procedía a recluirse nuevamente en un capullo para evadirse luego del mismo definitivamente 2 semanas más tarde, dejando tras de sí un patrimonio que en seda se podía calcular en 1000 metros de hilo en crudo y en dinero en una buena cantidad de francos franceses. Siempre y cuando todo ello acaeciera según las reglas y, como en el caso de Hervé Joncourt, en alguna región de la Francia meridional. Ahora me acordé de otra cosa que habían puesto en el artículo que les leí al principio, que nosotros habíamos hablado de los grosores de las fibras, ¿cierto? Y eso define también la suavidad del hilado y todo el tema. Y más o menos la lana merino es una lana que se considera súper suave, digamos, que tiene como entre 18, 21 micras, ¿cierto? Dependiendo de la calidad de la lana. Y esta tiene entre 5 y 10 micras. Claro. Entonces, claramente una de las fibras es una más... nube, realmente es una nube. Sí. ¿Y sabes hasta cuánto puede medir una...? Porque la longitud de la fibra, en el caso de la merino, es bastante corta y por eso también tiende a ser bastante más peeling que, por ejemplo, una córrida que tiene fibras más largas. Sí. Pero la de la seda nunca te va a hacer mota porque... eso pensáis ya, así como... Tiene una fibra extremadamente larga. Puede llegar, porque es la fibra del capullo del gusano, ¿cierto? Y esa puede llegar a medir 1600 metros. Imagínate, claro. Bueno, y todas esas cosas también o sea, como que no te dice ese dato exactamente, no, pero va contando un poco todos estos datos, claro, de la fibra en sí, porque te va narrando Él hace una comparación, ¿te acuerdas? Que los gusanos que producen seda en Francia y versus los que producen en Japón, y cuando él trae esos gusanos de seda y se produce la nueva camada de seda, digamos, él habla de esa diferencia en calidad en el libro. Claro, entonces se puede apreciar un poco lo que dices tú. Sí. No, es interesante porque con las palabras tú te puedes imaginar hasta la tela cuando la describen así. Claro. No, y habla muchas cosas, la morera, que es de lo que se alimenta el gusano. O sea, hay mucho dato interesante que tiene que ver con la producción de la seda. Claro. Y a la vez está toda la narración ya parte literaria, digamos. Exacto. Que la parte literaria complementa mucho con el tema de la seda. Sí, y es muy, la verdad que es muy bonito. Sí. El libro es muy bonito desde ambos aspectos, digamos. Sí. Y bueno, y queríamos un poco comentarlo para tener temas, digamos, que tienen que ver con la profundidad con lo que es tejer también, ¿eh? Porque cuando lo leía, también yo hacía el paralelismo un poco con la actividad de tejer, que es un poco esta actividad que nosotros siempre hemos dicho, que es como casi como un mantra, ¿te fijas? Como que hay una cierta meditación, ¿cierto? Sí. Hay ciertos códigos de meditación en tejer, porque te relaja, porque te concentra, porque te sientes estando y no pensando un poco, el estar presente, absoluto, digamos, que es un poco mucho de la idea del budismo de Oriente, digamos. Entonces, por ese lado también me hace mucho sentido, o me hizo mucho sentido poder conversar del libro. Sí, y es una bonita recomendación. Sí, también, totalmente. Ahora que se aproxima el verano, que vamos a tener vamos a tener más tiempo, digamos, para un poquito más de tiempo. Y es sobre una recomendación buena. Que es un libro, como les decíamos, corto, entonces en un fin de semana se lo pueden devorar fácil. Ojalá no en audiolibro, pero también está disponible en audiolibro. Dejé como súper mal el audiolibro, pero quizá pobre el que lo leyó, porque me va a llegar un reclamo aquí, caballero. Yo creo que con tus comentarios estás arriesgándote a recibir una dura crítica. Demanda. Exacto, dura crítica de cómo puedes hablar así de ese libro.
Sí, perdóname, señor, que hizo el audiolibro. Sí, es que me pilló en un mal momento. Una persona tan dispersa como yo no puede con ese tono. Pero luego, cuando o sea, no sé si te quedó claro mi postura respecto a por qué la persona que lee hace esa entonación. Porque él intenta hacer eso, intenta darle esa cadencia que es la que uno logra leyéndolo. Eso, exactamente. Que no es la cadencia que podría dar una narración ágil. Si es una narración muy ágil, se perdería, el que creó el audiolibro, cree que perdería toda esta magia de esta narración como más profunda, ¿cierto? Sí. Eso. Justamente. Bueno, sin más. Eso, terminamos. Nos despedimos, sí. Hasta la próxima semana. Espero les haya gustado. Recuerden que las redes sociales Polilla Tejedora. Estamos en el patrón de Turing. El capítulo no sé cuánto. No, el capítulo 17 o no. 17. ¿Fue 16? 17 la vez pasada. O 18, no me acuerdo. No, 17. Ya, ok. 17, sí. Eso, así que nos vemos la próxima semana. Recuerden que ahora van a empezar a aparecer los lunes. Eso. Si es que no sale nada mal, porque y empezar a justificar. Porque recuerden que yo tengo un viaje. Los peores compromisos. Claro. Los que hacemos al aire improvisando, como todos los programas, son los peores compromisos. Sí, no nos crean, mejor ya. Eso. Espérenlo, no. Olvídenlo. Solamente quédense con la recomendación del libro y eso, nada más. Y con la del Pablo, no la mía. Porque... Claro, también, sí. O sea, con la tuya también, sí. Es otra opinión, puede tener la gente distinta opinión. Así que, chao. Un abrazo. Un abrazo, chao. Cuídense.